El filósofo que analizamos en este trabajo fue Samuel Ramos. Sus aportes en la filosofía son varios, pero me enfocaré en la idea que tenía sobre la mexicanidad, el complejo de inferioridad y la cultura como filosofía. Este filósofo habla del contexto histórico para justificar cómo la cultura y la historia de los mexicanos les ha provocado un complejo de inferioridad en su vida cotidiana. Es crítica e innovadora debido a que toma un enfoque filosófico y psicológico para justificar sus ideas. Y no había escuchado a otro filósofo que haya tocado esos temas, como pues, por ejemplo el nacionalismo o la mexicanidad de un país. Samuel Ramos era diferente a otros debido a que utilizaba lenguaje menos técnico y formal al momento de proponer sus ideas. En el contexto en que se desarrolla este filósofo fue en la época en la que se recién pasaba la Revolución Mexicana. Esta época se caracterizó por un intenso debate sobre la identidad nacional, pues México se encontraba en un proceso de forjarse como nación libre de vestigios del colonialismo, combinando tradiciones indígenas con europeas y norteamericanas. De ahí proviene su reflexión sobre la mexicanidad. En sus escritos se notaba la mezcla de introspección y empatía. Ramos no se limitó a imponer teorías desde una torre de marfil, sino que se puso en la piel de los mexicanos sintiendo lo que ellos sentían. Los temas que abordaban los filósofos de antes eran bastante diferentes a los que abordaba Samuel Ramos. Samuel Ramos tocaba temas sociopolíticos y culturales, en los que critica la mentalidad de los mexicanos debido a su pasado como país colonizado. En cuanto a la filosofía anterior, tocaba temas más relacionados con el origen del ser humano y la religión. Otra gran diferencia es la forma en la que se expresaba. A diferencia de aquellos que usaban lenguaje rebuscado y muy formal, Samuel Ramos prefería hablar con la vida de las palabras sencillas, cercanas y casi como si estuviera conversando con un amigo. La propuesta de Samuel Ramos es original porque no se limita pues a copiar ideas de otros pensadores, sino que él busca entender al mexicano y por qué piensan y sienten de esa manera. O sea, básicamente lo que hace es analizar cómo nos vemos a nosotros mismos como parte de la sociedad, porque hay veces en donde nosotros mismos pensamos que no podemos o nos menospreciamos. Esto afecta a nuestra forma de vivir, que en vez de criticar por criticar, pues su intención es como que reflexionemos sobre nuestra identidad, sobre lo que nos gusta y sobre lo que nos hace únicos. Lo que lo hace innovador a Samuel es que mezcla varias ideas filosóficas como la historia, la psicología y la política. Y pues por otro lado, el contexto en el que vivió Samuel pues tuvo mucho que ver en su manera de pensar, ya que le tocó pues un México donde todavía estaban tratando de levantarse tras la Revolución Mexicana. Por eso habla de los problemas reales que son el racismo pues dentro del mismo país, las desigualdades y pues la urgencia que tiene México para educar al país estando en plena transformación. Y pues si nos ponemos a compararlo con otras épocas, la filosofía moderna ya no se enfoca tanto en lo religioso o en lo que no puede ser tangible, sino o sea, lo abstracto, como en los otros siglos. Ahora pues ya tenemos otros temas pues más enfocados al ser humano o a la sociedad. Esto queriendo hacer que los filósofos actuales hablen más sobre la libertad, la cultura y pues de lo que llegamos a vivir nuestro día con día, que es lo que hace Samuel, usar su filosofía para entendernos mejor como pueblo, como ciudadano y así. El filósofo que escogimos fue el Samuel Ramos, la cual su propuesta filosófica es crítica e innovadora porque él se atrevió a analizar al mexicano desde una perspectiva filosófica, algo que nunca se había hecho con profundidad hasta ese entonces. Su obra no busca imitar modelos europeos, sino entender cómo los mecanismos psicológicos y culturales que forman parte de México hacían la identidad nacional. Él introduce el concepto del complejo de inferioridad como una forma de explicar la actitud del mexicano frente a su historia y a la cultura occidental.
lo cual fue revolucionario en su tiempo. Además, su enfoque filosófico está cargado de autocrítica, o sea que no idealiza al mexicano. Bueno, y Samuel Ramos vivió en una época complicada, ya que México acababa de salir de su revolución, la cual lo cambió todo. En el país se trataba de buscar una nueva identidad, o sea, se están reconstruyendo desde cero. Y en medio de todo eso, él se pone a reflexionar sobre qué significa ser un mexicano. Él, al haber estudiado en la ciudad de París, fue influenciado por el pensamiento europeo y trató de conectar esas ideas con lo que estaba pasando aquí en México. Por eso su filosofía tiene tanto valor, porque nace de un México herido, pero con ganas de entenderse y sanar. Una diferencia clave es que la filosofía del siglo XX, especialmente América Latina, se centra más en lo individual y en lo cultural, mientras que en las épocas anteriores los filósofos discutían sobre el ser, Dios o naturaleza. En el siglo XX hay una preocupación por el ser humano concreto, por su identidad, angustia y su lugar en la sociedad. En el caso de Ramos se nota esta transición claramente. Su preocupación no es únicamente teórica, sino profundamente práctica y nacional.